¿Alguna vez te has puesto a pensar que tal vez la versión de la historia que te contaron sobre Jesús está incompleta? Así es. Y no estamos hablando de teorías conspirativas, sino de hechos históricos, registros antiguos y enseñanzas que quedaron ocultas, o mejor dicho, escondidas a plena vista. Enseñanzas que, si logras acceder a ellas, no solo pueden elevar tu frecuencia espiritual, sino cambiar completamente la forma en que te relacionas con la vida, con lo divino y contigo mismo. Mucha gente todavía cree que Jesús vino a la tierra solo para fundar una religión o para salvarnos de algo externo, cuando, en realidad, los registros más antiguos muestran a un maestro que hablaba de transformación interior, de empoderamiento humano, de conexión directa con Dios, sin intermediarios. Un Jesús que no pedía adoración, sino realización, y que dejó mapas profundos para acceder a estados expandidos de conciencia. Pero ¿por qué desaparecieron estas enseñanzas? ¿Por qué durante siglos nos enseñaron apenas una parte de la historia? Esta es la polémica que Gregg Braden, científico, geólogo y estudioso de textos antiguos, saca a la luz cuando se sumerge en los manuscritos del Mar Muerto, en los textos gnósticos y en los evangelios apócrifos. Y esto es lo que vamos a explorar aquí, juntos. El lado no contado, la sabiduría perdida. Ahora, si has sentido que falta algo, si sientes un llamado interior que no puedes explicar, tal vez sea porque esta verdad que vamos a revelar aquí ya late dentro de ti. Y todo lo que necesitas es alguien que te señale el camino de regreso a casa. El Jesús que no nos enseñaron, el maestro de la conciencia. Poca gente lo sabe, pero los textos más antiguos sobre la vida de Jesús, incluyendo los evangelios gnósticos y los manuscritos de Nag Hammadi, muestran una figura muy diferente a la que retratan en los púlpitos de las iglesias. No era solo un salvador, era un maestro de la conciencia, un verdadero alquimista espiritual. Mientras muchos todavía esperan milagros externos, Jesús hablaba de milagros internos. Él decía: el reino de Dios está dentro de ustedes. Esa no era una metáfora bonita para adornar sermones. Era una llave, un código, una revelación profunda sobre el poder oculto que habita en cada ser humano. Un poder que, cuando se accede a él, lo cambia todo. Tu salud, tu realidad, tu vibración, tu vida. Imagínate, ¿y si tuvieras dentro de ti la capacidad de sanar tu cuerpo, de alterar tu frecuencia vibracional, de co-crear tu realidad? ¿Y si esta sabiduría siempre estuvo ahí, pero fue silenciada por siglos de doctrinas basadas en el miedo y el pecado? Jesús enseñaba que la fe no era solo una creencia, sino un estado de certeza absoluta que reprograma el cuerpo, la mente y hasta el campo cuántico alrededor. Él usaba el lenguaje de su época, pero hoy, con los ojos de la ciencia y la física cuántica, comprendemos lo que realmente quería decir. Gregg Braden es uno de los estudiosos que más ha profundizado este diálogo entre ciencia y espiritualidad, mostrando que muchas de las enseñanzas de Jesús coinciden con descubrimientos recientes sobre el poder de la mente y del corazón, solo que esta sabiduría fue cortada, suprimida. Lo que quedó fue un cristianismo institucionalizado con reglas, miedo, castigos y una imagen de un Jesús distante, casi inalcanzable. Pero la verdadera enseñanza era otra. Tú eres divino, tú eres el templo, y todo lo que necesitas está en ti. Por cierto, déjame contarte algo. Muchos solo despiertan a esta verdad cuando pasan por dolor. Cuando la vida colapsa, el suelo desaparece, y todo lo que queda es mirar hacia adentro. Por eso decidí compartir algo que me ayudó mucho en esta jornada de autoconocimiento. Si sientes que necesitas una guía para acceder a ese poder que ya está en ti, hay un regalo especial en el primer comentario fijado de este video. Es el ebook digital, Guía, la nueva ciencia de la autotransformación.
Y sí, es gratuito, al menos mientras tengamos ejemplares disponibles, porque sinceramente, si yo hubiera tenido acceso a esto antes, habría sufrido mucho menos. Dale clic y asegura el tuyo antes de que se acabe, porque, de verdad, este tipo de sabiduría no debería ser un secreto. El poder de la palabra. El lenguaje como tecnología espiritual. Entre las enseñanzas más poderosas que Jesús transmitió, y que rara vez se exploran a fondo, está el poder de la palabra. No solo como comunicación, sino como herramienta de creación. En los evangelios gnósticos hay un énfasis impresionante en el verbo creador, algo que resuena directamente con el principio universal. En el principio era el verbo. Esto no es poesía, es física sutil, es espiritualidad aplicada. Jesús sabía y enseñaba que nuestras palabras moldean nuestra realidad. No por magia, sino porque cada pensamiento y cada palabra emite una frecuencia, y esa frecuencia interactúa con el campo a nuestro alrededor. ¿Ya te has fijado cómo las personas negativas viven rodeadas de caos, y cómo las personas que hablan con fe parecen tener una suerte casi sobrenatural? Eso no es casualidad. Jesús decía, si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza y le dicen a este monte, muévete de aquí para allá, se moverá. La parte que casi nadie ve es el le dicen. O sea, el habla con intención es una tecnología espiritual. Greg Braden explica esto basándose en estudios sobre el campo cardíaco y la coherencia entre corazón y mente. Él muestra que, al alinear pensamiento, emoción y palabra, creamos un campo electromagnético tan fuerte que literalmente influye en el mundo alrededor. O sea, cuando Jesús sanaba, no estaba haciendo magia. Estaba operando en una frecuencia que pocos podían acceder, pero que todos podían aprender. Y más. En los evangelios que se quedaron fuera de la Biblia tradicional, como el Evangelio de Tomás, Jesús dice, cuando hagan el interior como el exterior, y lo superior como lo inferior, entonces entrarán al reino. Eso es alquimia pura, es integración, es vibración consciente. La pregunta que queda es, ¿qué has estado declarando sobre tu vida? ¿Qué frases repites todos los días, incluso sin darte cuenta? Nada me sale bien, no soy capaz, siempre es difícil. Palabras así son decretos espirituales. Y el universo obedece sin discutir. Si quieres cambiar tu realidad, primero necesitas cambiar tu lenguaje. Empieza hoy, y empieza de a poquito. Al despertar di, hoy será un día ligero, me abro para el bien, soy guiado. Repite esto por 21 días. Observa, siente, date cuenta de cómo cambia tu frecuencia. La clave oculta de los 40 días. El mapa de la transformación interior. Existe un patrón recurrente en las escrituras que muchas veces pasa desapercibido. Los 40 días. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su misión. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí. El diluvio duró 40 días. ¿Pero por qué? Porque el número 40 en la tradición espiritual representa transformación interna profunda. Un ciclo necesario para que algo muera dentro de nosotros y algo nuevo pueda nacer. Jesús en el desierto no solo estaba resistiendo las tentaciones externas, estaba enfrentando su propio ego, sus propias sombras, y esto es lo que casi nadie dice. La verdadera espiritualidad no es sobrehuir del dolor, sino atravesarlo con conciencia. Es ir al desierto del alma, confrontar lo que nos limita y salir de ahí con la claridad de quien se volvió libre por dentro. Greg Braden afirma que los 40 días son, en realidad, un código biológico y espiritual. Es el tiempo mínimo necesario para reconfigurar patrones mentales, emocionales y energéticos. Por eso tantas cosas cambian cuando alguien se compromete con un proceso profundo de 40 días. No es solo fe, es ciencia de la mente. ¿Quieres un ejemplo práctico?
Toma una libreta y durante 40 días escribe todos los días, justo al despertar, 3 frases. Soy uno con lo divino. Elijo vivir en la frecuencia de la paz. Todo coopera para mi crecimiento. Parece demasiado sencillo, ¿verdad? Pero no subestimes el poder de la repetición aliada a la intención. Esto reprograma tu mente, cambia tu vibración, y el mundo externo empieza a responder. Jesús lo sabía. Por eso usaba parábolas y repetía ciertas frases. Él activaba arquetipos, sembraba códigos. Y mira qué curioso, quien ya pasó por una crisis profunda, como un duelo, una enfermedad o una separación, suele decir que los primeros 40 días son los más intensos y también los más reveladores, porque es cuando la cáscara se rompe y el alma empieza a aparecer. La verdadera transformación comienza cuando aceptas ir al desierto, solo, sin distracciones, solo tú y tu esencia. La fuerza oculta del corazón, la inteligencia espiritual ignorada. Mientras el mundo corre tras respuestas mentales, Jesús señalaba hacia un lugar más silencioso, pero infinitamente más poderoso: el corazón. ¿Ya te fijaste cómo decía, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios? Eso no era solo una frase bonita, era una llave espiritual, un código energético. Gregg Braden sacó a la luz algo sorprendente. Estudios del Instituto HeartMath revelan que el corazón tiene su propio campo electromagnético y es hasta 5000 veces más fuerte que el del cerebro. Esto significa que mientras nos la pasamos tratando de resolver todo con lógica, estamos ignorando la verdadera antena que nos conecta con lo divino, con las respuestas, con la paz. Jesús accedía a esa inteligencia del corazón y lo enseñaba con gestos, con presencia, con intención. Cuando decía, vete, tu fe te ha sanado, no estaba hablando de la fe como creencia ciega. Estaba hablando de la fe sentida en el pecho, con convicción, con emoción verdadera. La ciencia ahora lo confirma. El corazón envía más información al cerebro que al revés. Él influye en nuestras decisiones, percepciones, intuiciones. Y cuando entramos en coherencia cardíaca, nuestra vibración sube. El cuerpo se regula, el campo alrededor se alinea. Y ahí es cuando pasan los milagros. Pero nadie enseña esto en las escuelas, mucho menos en las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque un ser humano que activa el poder del corazón se vuelve libre, incontrolable, espiritualmente soberano. Y eso asusta a quien quiere controlar por la culpa y el miedo. La buena noticia es, ese poder todavía está ahí, dentro de ti. Y para activarlo, no necesitas ritual rebuscado, necesitas presencia, respiración, intención y un paso a la vez. Por cierto, si sientes que llegó tu momento de acceder a este poder, quiero recordarte, el ebook digital, Guía, la nueva ciencia de la autotransformación, está disponible en el primer comentario fijado aquí del video. Y en serio, son los últimos ejemplares. Ya ha ayudado a miles de personas a reconectarse con lo más sagrado dentro de sí, y puede ser tu momento también. No lo aplaces, ¿sí? Porque cuando el corazón llama, es señal de que el alma ya conoce el camino, el evangelio escondido, las palabras que no quisieron que escucharas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué algunos evangelios fueron incluidos en la Biblia y otros simplemente fueron ignorados o hasta prohibidos? Pues sí, entre esos textos olvidados, o mejor dicho, escondidos, está el Evangelio de Tomás, uno de los registros más cercanos a lo que Jesús realmente dijo, según estudiosos como Gregg Braden y Elaine Pagels. Fue encontrado en el desierto de Egipto, en Nag Hammadi, en 1945. ¿Casualidad? Difícil de creer. Y lo que este evangelio revela es tan impactante que mucha gente prefiere fingir que no existe. Jesús en este texto no habla de pecado, infierno, castigo o condenación. Él habla de autoconocimiento. Él dice,
Si te conoces a ti mismo, entonces serás conocido y sabrás que eres hijo del Padre vivo. ¿Te das cuenta del impacto de esto? El conocimiento que libera está dentro de ti. La salvación, como fue enseñada por las estructuras religiosas, sería algo externo, condicionado. Pero en estos evangelios ocultos, Jesús dice que lo divino ya habita en cada ser, que basta mirar hacia adentro. Esto lo cambia todo, porque un ser humano que entiende esto deja de ser manipulable, se vuelve maestro de sí mismo, pasa a vivir con propósito, con verdad, con valor. Y eso históricamente siempre molestó a quien lucra con el miedo. Gregg Braden saca a la luz que la iglesia primitiva, en los primeros siglos, estaba mucho más volcada hacia la experiencia directa con Dios, algo íntimo, vibracional, consciente. Solo después, con el poder institucional, es que la fe se volvió regla, doctrina, obediencia. Pero lo que fue suprimido, ahora regresa. Y lo que regresa, despierta. Si estás leyendo esto y sientes una inquietud, un reconocimiento, una verdad silenciosa ahí dentro, es porque esta sabiduría ya estaba contigo todo el tiempo. No estás descubriendo algo nuevo, solo te estás acordando de quién eres. La oración de Jesús, el código vibracional olvidado. Probablemente ya escuchaste e incluso te aprendiste la oración más famosa del mundo, el Padre Nuestro. Pero, ¿alguna vez te pusiste a pensar que puede ser mucho más que una plegaria repetitiva? Gregg Braden propone algo profundo. El Padre Nuestro original. Aquel escrito en arameo, el idioma que hablaba Jesús, es un verdadero código vibracional. Una oración que activa estados elevados de conciencia, crea coherencia interna y armoniza el campo energético alrededor. Vamos a entender esto. La versión occidentalizada de la oración fue traducida del griego, que ya era una traducción del arameo. En otras palabras, estamos lidiando con la copia de la copia de la copia. Pero en el arameo original, cada palabra lleva vibración sonora y sentido profundo. Por ejemplo, Abun, traducido como Padre, no se refiere a un hombre de barba blanca en el cielo. Es una palabra que mezcla aspectos masculinos y femeninos de Dios. Algo más parecido a fuente u origen divino. Nehwei Chevianacha Ikana Duashmaya Afbarja, que se volvió hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Significa, literalmente, que tu deseo como vibración se manifieste tanto en el plano de la luz como en el plano de la materia. ¿Te das cuenta del nivel de profundidad? Jesús no enseñaba una oración para repetir mecánicamente. Él enseñaba una fórmula vibracional de alineación, una herramienta espiritual para acceder al campo de la creación. Y más, una tecnología de manifestación consciente. Gregg Braden explica que al repetir esta oración con intención verdadera y ritmo respiratorio específico, activamos la glándula pineal, regulamos el sistema nervioso y abrimos espacio para estados alterados de percepción. O sea, nos conecta con lo divino dentro de nosotros. No es religión, es física espiritual. Entonces, la próxima vez que hagas una oración, no la digas solo con la boca. Siente con el corazón, respira con presencia, visualiza con claridad. Eso es lo que transforma la oración en conexión real. El retorno de la sabiduría de Cristo, el nuevo despertar de la humanidad. Por mucho tiempo, la figura de Jesús fue aprisionada dentro de doctrinas, dogmas y estructuras que lo redujeron a un símbolo religioso, distante, intocable, inaccesible. Pero algo está cambiando, y rápido. Estamos viviendo una era de revelaciones. Antiguos manuscritos están saliendo a la luz. La ciencia se está abriendo hacia lo espiritual. Las personas están despertando en masa. Y cada vez más se habla de la conciencia crística como una frecuencia disponible para todos, no un privilegio de pocos. Gregg Braden es uno de los que viene uniendo los puntos,
las enseñanzas de Jesús, la física cuántica, los textos antiguos y la inteligencia del corazón. Y lo que revela es poderoso. Jesús no vino para ser adorado, vino para ser reflejado. Él no decía, mírenme y síganme ciegamente. Él decía, cosas mayores que las que yo hice, ustedes también las harán. Piénsalo bien. ¿Qué significa esto? Significa que nos estaba dando permiso. Nos estaba recordando de lo que somos capaces. Él fue el ejemplo vivo de un ser humano que dominó su mente, elevó su frecuencia y se alineó totalmente con lo divino, y nos invitó a hacer lo mismo. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos rescatar al verdadero Cristo, aquel que no imponía miedo, sino que despertaba conciencia, aquel que no pedía adoración, sino que invitaba a la acción interior, aquel que decía que el reino de Dios está dentro de ustedes. ¿Y sabes qué? Ese llamado ya comenzó. Sucede cuando empiezas a preguntarte, ¿será que existe más? Sucede cuando sientes que ya no encajas más en el sistema, cuando el dolor te empuja hacia lo invisible, cuando el silencio empieza a tener más sentido que el ruido. Es en ese punto que todo comienza a cambiar. La invitación silenciosa de Cristo está dentro de ti. Llegamos hasta aquí, y ahora tal vez una pregunta esté resonando ahí dentro. ¿Y si todo esto fuera verdad? ¿Y si Jesús no vino para crear una religión, sino para despertar en ti un poder olvidado? ¿Y si esta sabiduría perdida nunca hubiera sido realmente perdida, solo silenciada? ¿Y si el verdadero milagro no estuviera afuera, sino adentro, esperando tu permiso para emerger? Lo sientes, ¿verdad? Tal vez estés cansado de respuestas hechas, de espiritualidad superficial, de buscar afuera algo que siempre vivió adentro. Tal vez hayas pasado por momentos oscuros, solitarios, donde parecía que todo perdió sentido. Y aún así, una chispa todavía ardía ahí dentro. Un llamado silencioso. Ese llamado es el Cristo en ti. No el Cristo de la religión, el Cristo de la conciencia, de la soberanía, del amor que no cobra, de la luz que no juzga, de la verdad que libera, aunque duela. Pero saber esto no es suficiente. El conocimiento necesita volverse práctica. El saber necesita volverse camino. Y para eso, dejé un regalo muy especial para ti. El ebook digital, Guía, la nueva ciencia de la autotransformación, disponible gratuitamente, mientras dure, en el primer comentario fijado de este video. Esta guía no es una lectura común, es un mapa, un espejo, una herramienta viva para quien siente que está listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir con propósito. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Y si este contenido tocó algo ahí dentro, es porque ya estás listo. Solo falta actuar. Pero atención, son pocos ejemplares gratuitos. Y sinceramente, no sé por cuánto tiempo este material va a estar disponible. Así que, aprovecha ahora, antes de que tu mente trate de convencerte de dejarlo para después. Ahora dime, ¿cuál de estas enseñanzas de Jesús te tocó más? ¿Ya conocías esta versión de él o todo esto fue nuevo para ti? Quiero mucho leer tu comentario. Vamos a platicar ahí abajo. Y si quieres continuar en esta jornada, suscríbete aquí al canal y activa la campanita, porque en los próximos videos vamos a profundizar aún más estas verdades olvidadas que están cambiando vidas.